Me llamo Ethan Cross. Antes me llamaban leyenda, fantasma, el rey de un mundo que la mayoría, con mucha inteligencia, prefiere ignorar. Ahora, solo era un tipo con una camiseta descolorida y vaqueros gastados, saliendo del aeropuerto de Avenport hacia la sofocante humedad de una tarde de verano. El aire, denso con olor a asfalto y humo, me golpeó como un puñetazo. Entrecerré los ojos, recorriendo con la mirada los contornos de los bosques de acero y cristal que se alzaban hacia el cielo, en contraste con el lugar donde había pasado los últimos 10 años. Este sitio era ensordecedor y terriblemente tranquilo. Mis pertenencias terrenales estaban apretujadas en una sola bolsa de lona, vieja y desgastada, unas pocas mudas de ropa y un pequeño objeto pesado envuelto en terciopelo. Era una medalla ganada con sangre y sombras. También era una promesa ligada a un hombre muerto. He vuelto, fantasma, pensé, para usar una expresión que me resultaba familiar. Haré lo que dije que haría. Paré un taxi y le di al conductor un papel con una dirección impresa. Aquí, por favor. El conductor, un hombre de mediana edad con semblante cansado, echó un vistazo al periódico, Torre Sterling Enterprises, y luego me miró por el retrovisor. Su mirada se detuvo en mis zapatillas de lona desgastadas y en el cuello raído de mi camisa. «¿Tengo una gran entrevista en Sterling?», preguntó, incorporándose al tráfico. «Ese sitio es muy difícil de penetrar». Apoyé la cabeza en el frío cristal de la ventanilla, viendo cómo la ciudad se desdibujaba ante mis ojos. Algo así. Buscaba trabajo. Captó la indirecta y ahí quedó la cosa. 30 minutos después, llegamos a un rascacielos que parecía atravesar las nubes. Pagué el billete y bajé, envuelto en la sombra del inmenso edificio. La presión de la civilización se sentía más pesada que cualquier armadura que hubiera llevado puesta. El vestíbulo era una catedral de mármol y oro. La sonrisa profesional de la recepcionista se desvaneció un instante al verme. «Señor, ¿puedo ayudarle? ¿Tiene cita?» «Me llamo Ethan Cross. Estoy aquí por el puesto de guardaespaldas ejecutivo». Su expresión pasó de un desdén cortés a una confusión apenas disimulada. Hizo una llamada. Unos minutos después, se acercó un hombre corpulento vestido con un traje negro. Era tan robusto como un refrigerador, con un rostro que parecía haber perdido una pelea con una bolsa de piedras. En su placa del pecho se leía, Frank Russo, jefe de seguridad. Me miró de arriba abajo con una mirada lenta y despectiva. «¿Tu cruz?», gruñó con voz ronca. «Sígueme». El trayecto en ascensor hasta el último piso fue silencioso. Un silencio tan profundo que podía oír los latidos de la sangre en mis oídos. Russo me condujo hasta unas imponentes puertas dobles y llamó una vez. «Pase». La voz era femenina, nítida y fría. Russo empujó la puerta y me indicó que entrara, luego se plantó junto a ella como un perro guardián. Entré en la oficina. Lo primero que me impactó fue el aroma, tenue y fresco, como a pinos después de una helada. La habitación era un paisaje austero de negro, blanco y cromo. Un ventanal que abarcaba desde el suelo hasta el techo ofrecía una vista panorámica de media ciudad. Una mujer estaba sentada tras un escritorio del tamaño de un coche pequeño. Vestía un traje blanco a medida. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño elegante y severo que dejaba al descubierto un cuello largo y grácil. Estaba leyendo un expediente y no levantó la vista. Sin embargo, sentí su mirada, escrutándome por encima de los papeles, captando cada detalle. Eran frías, analíticas y ya estaban decepcionadas. Se trataba de Victoria Sterling, la directora ejecutiva de Sterling Enterprises. «Hija fantasma». En la vieja foto que llevaba conmigo, ella sonreía. «Tú, Ethan Cross». Finalmente bajó el expediente y me miró a los ojos. Su rostro era impecable, con facciones tan perfectamente esculpidas que parecían propias de una estatua romana. Pero sus ojos estaban helados. No había calidez alguna en ellos. Asentí con la cabeza. «Lo soy». Señaló la silla que tenía enfrente. «Siéntate». Me senté y dejé mi bolsa de lona en el suelo a mi lado. Ella se reclinó, juntando las yemas de los dedos sobre la superficie pulida del escritorio, y su postura irradiaba absoluta autoridad. «Tu currículum es escueto. Solo tiene un nombre y una edad.
El hombre que te recomendó era un viejo amigo de mi padre. Pero que quede claro, señor Cross, no estoy pidiendo un favor. Su voz era tan fría y cortante como cristales rotos. Necesito a alguien que resuelva problemas, no a alguien que se convierta en uno. Sostuve su mirada gélida sin inmutarme. Yo resuelvo problemas. Una comisura de sus labios se curvó en una sonrisa burlona. ¿En serio? ¿Con qué? Con tú. Supongo que un atuendo discreto podría ser una ventaja para pasar desapercibido. Pero a quienes me amenazan no les importará que parezcas inofensiva. Se arrepentirán, dije con voz monótona. Victoria entrecerró los ojos ligeramente, como si mi simple afirmación la hubiera desestabilizado. Frank, dijo ella, alzando la voz de repente. ¿Cuál es su evaluación? Russo entró en la habitación, poniéndose firme. Señorita Sterling, con el debido respeto, este hombre no encaja en el perfil. Todos los miembros de mi equipo son exmiembros de las fuerzas especiales o campeones de artes marciales. Su guardaespaldas personal requiere lo mejor de lo mejor. El mensaje implícito era claro. No era yo. La uña manicurada de Victoria golpeaba suavemente el escritorio con un ritmo constante. Perder. 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 Cross, dijo, volviendo a centrar su atención en mí. Te daré una oportunidad. Ve con el señor. Russo, va a poner a prueba tus habilidades. Si logras convencerlo, el trabajo es tuyo. Si no, no hacía falta que terminara. Me parece bien. Dije, ponte a mis pies. ¿Bien? Volvió a mirar su expediente, ignorándome por completo. Seguía Russo afuera. Al cerrar la puerta, sentí su fría mirada sobre mi espalda por última vez. Muy bien, chico, vámonos, dijo Russo con un tono cargado de autosuficiencia. No digas que no te lo advertí. Nuestras pruebas no son un espectáculo. Acabas con el brazo roto. No vengas a llorarme. No dije ni una palabra, solo lo seguí. Esa era su manera de ponerme en mi sitio. De acuerdo. Así ahorraríamos tiempo después. El centro de entrenamiento se encontraba en el segundo sótano. Era un espacio enorme, equipado con todo tipo de material imaginable. El aire olía a sudor y testosterona. Una docena de tipos más, vestidos de traje negro y con la complexión de unos jugadores de fútbol americano, dejaron lo que estaban haciendo y me miraron fijamente mientras Russo me hacía pasar. Sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y una alegría depredadora. Muy bien, muchachos, escuchen. Russo aplaudió. Este es Ethan Cross. Solicita un puesto en el equipo de seguridad personal de la señora Sterling. Hizo un énfasis burlón en mi nombre, provocando algunas risitas ahogadas. Ya sabes las reglas. El nuevo tiene que demostrar de que es capaz. Un intercambio amistoso. Se giró hacia mí con una sonrisa de oreja a oreja, dejando ver unos dientes amarillentos por el tabaco. No hay problema con eso, ¿verdad, Cross? Ningún problema. Dejé caer mi mochila en una esquina y me quité la camiseta. Las risas se hicieron más fuertes. No soy un tipo grande. Comparado con esos músculos enormes, estoy delgado, pero mi torso es un mapa de mis últimos 10 años. Cicatrices, decenas de ellas, surcan mi piel. Orificios de bala fruncidos, heridas de cuchillo irregulares, los rastros plateados de la metralla. La risa se les atascó en la garganta. Eran tipos duros. Duros como el gimnasio. Nunca habían estado en una pelea de verdad, de esas en las que el perdedor no se levanta. Lo veían en mí. La sonrisa de Russo se desvaneció y su expresión se endureció. ¿Tienes algún historial, Se quitó la chaqueta del traje, dejando ver sus bíceps que se marcaban bajo las mangas. Muy bien, pues te daré un par de asaltos. No te preocupes, dijo con sorna, no me contendré. Se colocó en posición de boxeador, rebotando sobre las puntas de los pies como un oso a punto de atacar. Listo cuando quieras, dije, permaneciendo completamente quieto. Mis brazos estaban relajados a los lados, mi postura una invitación abierta. Yo era un manual de vulnerabilidades.
La rabia brilló en los ojos de Russo. Pensó que me estaba burlando de él. ¿Te lo buscaste? Rugió. Se abalanzó sobre mí, acortando la distancia en un solo paso explosivo. Un derechazo fulminante se dirigió hacia mi rostro, tan rápido y potente que habría provocado una conmoción cerebral a cualquiera. Los demás guardias se inclinaron hacia adelante, listos para el espectáculo. Justo antes de que el puñetazo impactara, me moví. No fue gran cosa, un ligero giro de hombros, un sutil cambio de peso. Me moví como una hoja al viento, dejando que el puñetazo cortara el aire donde mi cabeza había estado una milésima de segundo antes. En el mismo movimiento, mi mano derecha se extendió y se cerró sobre su muñeca. Russo quedó atónito ante mi velocidad. Intentó retirar el brazo, pero mis dedos lo sujetaban con fuerza. Estaba atrapado. Su rostro se endureció mientras blandía la otra mano, con los dedos rígidos, en un ataque certero a mi garganta. No me moví para bloquearlo. En cambio, cuando su golpe se acercaba, la mano que sujetaba su muñeca dio un giro rápido y seco. No se trataba de fuerza, sino de palanca y energía cinética. Un chasquido espeluznante resonó en el silencioso gimnasio. Russo dejó escapar un gruñido ahogado. Todo su brazo derecho quedó inerte, y la mano que sostenía el cuchillo cayó inútilmente a su lado. Su rostro se contrajo en una mueca de dolor e incredulidad. Todo el intercambio duró menos de 3 segundos. Lo solté y di un paso atrás. Russo se agarró el hombro, con el rostro pálido y perlado de sudor. Intentó levantar el brazo, pero no pudo. ¿Qué? ¿Qué me has hecho? Preguntó entre dientes, con la voz entrecortada. Te has dislocado el hombro, dije con calma. Es fácil de arreglar. Un buen fisioterapeuta te lo recoloca en menos de 1 minuto. El gimnasio estaba en completo silencio. Todos los guardias me miraban como si fuera un extraterrestre. No habían visto lo que había hecho, solo el resultado. Russo, su tipo más duro, un antiguo campeón de boxeo clandestino, lanzó un puñetazo y salió destrozado. Recogí mi camiseta, me la puse y agarré mi bolsa de lona. ¿Ha terminado la prueba? Pregunté, mirando el rostro pálido de Russo. Apretó los dientes, incapaz de hablar. Sabía que no solo había perdido una pelea, sino que había sido humillado. En ese preciso instante, el taconeo resonó desde la puerta. Victoria Sterling entró. Su expresión era tan indescifrable como siempre, pero sus ojos se movieron alternativamente entre mí y el herido Russo. ¿Qué ha pasado?, exigió. Uno de los otros guardias tartamudeó. Señorita. Señorita Sterling. Señor. Russo y el señor. Crucigrama. Entrenamiento. ¿Y el resultado? Nadie respondió. Su mirada finalmente se posó en mí. En ti. Informe. Perdió, dije. Sus ojos se posaron en el brazo de Russo, que colgaba de forma antinatural, y frunció el ceño casi imperceptiblemente. Su oficina tenía cámaras. Lo había visto todo. Se quedó en silencio unos segundos. Frank, dijo ella con voz desprovista de compasión. La empresa cubrirá tus gastos médicos. Ve al hospital. Entonces, se volvió hacia mí. A partir de ahora, eres mi guardaespaldas personal. Tienes una sola misión. Garantizar mi absoluta seguridad. ¿Puede hacerlo? Sí. Su salario será de $20,000 al mes, más alojamiento y comida. ¿Alguna pregunta? No. Bien. Dio media vuelta y el sonido de sus zapatos se fue alejando por el pasillo. Ven conmigo. Tengo cosas que repasar. La seguí afuera, dejando atrás una sala llena de guardias de seguridad atónitos y a un Frank Russo muy destrozado y muy amargado. Me di cuenta de que mi nueva vida había comenzado oficialmente, y en los ojos de aquella reina de hielo, tras una capa de escarcha, creí ver algo nuevo. ¿Curiosidad? ¿O tal vez miedo? Me daba igual. Solo estaba allí para saldar una deuda. Mi nuevo alojamiento era una habitación de invitados en la mansión de Victoria Sterling, una imponente fortaleza moderna en la urbanización cerrada más exclusiva de Avonport.
La habitación era sencilla pero limpia, con una ventana que daba a un césped impecablemente cuidado. Victoria me entregó una carpeta gruesa con su agenda y otra aún más gruesa llena de expedientes. «Memorízate esto», dijo. Su tono era totalmente profesional. Mi itinerario y una lista de todas las posibles amenazas contra mí o mi empresa. No me gustan las sorpresas. Pasé la noche memorizando cada página. Mi trabajo empezaba al día siguiente. 24 horas al día, yo era su sombra. Si ella iba a la oficina, yo iba a la oficina. Si ella estaba en una reunión, yo me quedaba afuera de la puerta. Ella se fue a casa, yo me quedé en la mansión esperando. Era tan monótono como ver secar la pintura. Victoria era una máquina. Su agenda estaba repleta desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Me trataba como si fuera un mueble y apenas intercambiábamos palabras. Hasta una semana después. Esta noche hay una gala corporativa. Es importante. Prepárense, anunció desde detrás de su escritorio mientras el sol comenzaba a ponerse. ¿Lista para qué? Me miró con una expresión que uno podría reservar para un Golden Retriever especialmente lento. Un traje, obviamente. No puedes ir vestida así. Eché un vistazo a mi uniforme habitual, vaqueros y una camiseta lisa. ¿Qué tiene de malo? Una vena le palpitó en la sien. Sin decir una palabra más, hizo una llamada. 30 minutos después, un hombre que se presentó como su estilista personal entró apresuradamente, cargando varias fundas para ropa. Me vistió como a una muñeca, decantándose finalmente por un traje negro a medida que me quedaba como un guante. Perfecto. ¡Qué natural!, exclamó la estilista. Me miré al espejo. El traje me resultaba incómodo y me apretaba. Victoria salió de su baño privado, transformada. Lucía un vestido plateado hasta los pies que resplandecía con lo que parecían miles de diminutos diamantes. Con el maquillaje listo y la expresión más serena, no solo era hermosa. Era impresionante. Sus ojos se detuvieron en mí un instante. Aceptable, dijo, su mayor elogio. Vamos. La gala tuvo lugar en el gran salón de baile de un hotel de 5 estrellas en el centro. Era un mar de joyas brillantes y sonrisas fingidas. Me mantuve a medio paso de Victoria, una sombra silenciosa, con la mirada fija en la multitud. Su llegada atrajo todas las miradas. Se movía por la sala con una gracia natural, una copa de champán en la mano, ofreciendo sonrisas educadas y distantes a los hombres poderosos que competían por su atención. Noté varias miradas que se detuvieron demasiado tiempo en ella con intenciones inapropiadas. Unas pertenecían a un joven de aspecto elegante con demasiado gel en el pelo. Repasé su rostro mentalmente. Kevin Vance, hijo único de Richard Vance, director ejecutivo de Vance Industries, el principal competidor de Sterling, el niño rico más infame de Avenport, conocido por ser tan estúpido como cruel. Kevin, flanqueado por 2 guardaespaldas corpulentos, se acercó a nosotros con aire de suficiencia. Vaya, vaya, si no es la señorita Sterling. Estás preciosa esta noche, murmuró arrastrando las palabras, mientras sus ojos recorrían descaradamente su cuerpo. La expresión de Victoria se tensó, pero mantuvo la voz firme. Señor Vance. Oh, por favor, llámame Kevin. Se inclinó hacia adelante, con aliento a alcohol. He oído que las cosas están difíciles en Sterling. Ese contrato con la empresa tecnológica. Si me lo pides amablemente, podría hablar con mi padre. Dile que te lo dé. El insulto fue evidente. El rostro de Victoria se ensombreció. Te sugiero que tengas cuidado, Kevin. Mírame. Soltó una carcajada. En esta ciudad nadie me dice qué hacer. Intento ser amable, Victoria. No seas borde. Tómate una copa conmigo y quedamos a mano. Extendió la mano para agarrarla del brazo. Victoria retrocedió, evitando su contacto. Estás borracho. ¿Y qué si lo soy? Su rostro se ensombreció. Vas a beber esta maldita copa conmigo, de una forma u otra. Sus 2 guardaespaldas se movieron, rodeándonos sutilmente. El murmullo de la fiesta se había apagado a nuestro alrededor. La gente observaba, pero nadie intervenía.
La compostura de Victoria se resquebrajaba. A pesar de su poder, seguía siendo una mujer acorralada por 3 hombres agresivos. Suspiré, los problemas llegaban justo a tiempo. Di un paso al frente, interponiéndome entre ella y Kevin Vance. El movimiento fue fácil, pero Kevin se detuvo en seco, como si se hubiera topado con una pared. Parpadeó, dándose cuenta por fin de la sombra que había estado pegada a Victoria toda la noche. ¿Quién demonios eres? Gruñó, señalándome el pecho con el dedo. ¿Su maldito chofer? Quítate de en medio. Lo ignoré y me dirigí directamente a Victoria. Señorita Sterling, se está haciendo tarde. Deberíamos irnos. El hecho de que lo ignoraran enfureció a Kevin. Desármenlo, gritó a sus guardaespaldas. Los 2 hombres intercambiaron una sonrisa y comenzaron a acercarse a mí. Eran profesionales. Se notaba en su postura, en los callos de sus nudillos. Victoria me agarró del brazo con una fuerza sorprendente. Ethan, no, dijo, pensando que me iba a lastimar. Le di una palmadita en la mano para tranquilizarla. Entonces me giré para encarar a los 2 hombres que se abalanzaban sobre mí. Las lámparas de araña proyectaban una luz brillante en toda la habitación, pero mi mirada era fría. Venían hacia mí desde ambos lados, en un ataque coordinado. El de la izquierda me propinó una brutal patada giratoria en las piernas, mientras que el de la derecha me lanzó un puñetazo al pecho. Ambos golpes estaban diseñados para mutilar. Algunos invitados jadearon. Victoria contuvo la respiración. Ni siquiera retrocedí. Me adentré en el punto ciego de su ataque. El hombre de la izquierda lanzó una patada que silbó en el aire, y su impulso lo hizo perder el equilibrio por un instante. El hombre de la derecha sintió mi mano envolverle el puño. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Intentó retirar la mano bruscamente, pero era como intentar sacar una barra de acero del hormigón. Mi mano era un agujero negro que absorbía toda su fuerza. Entonces se la devolví con fuerza. Crack. El sonido de su muñeca al romperse fue ensordecedor. Lanzó un grito agudo y penetrante y se desplomó, acunando su mano destrozada. Mientras tanto, el otro guardaespaldas aún se recuperaba de la patada fallida. Antes de que pudiera, mi codo impactó contra sus costillas. Un golpe sordo y húmedo. Ni siquiera emitió un sonido. Su cuerpo salió despedido hacia un lado como si lo hubiera atropellado un coche, estrellándose contra una mesa de catering a 3 metros de distancia antes de desplomarse inconsciente en el suelo. Todo terminó en 5 segundos. El salón de baile estaba en completo silencio. Todos me miraban fijamente, con rostros que reflejaban una mezcla de sorpresa y miedo. La sonrisa arrogante de Kevin Vance había desaparecido, reemplazada por puro terror. Sus guardaespaldas eran exmilitares, contratados de una importante empresa de seguridad internacional, y yo los había desmantelado como si fueran juguetes baratos. Di un paso hacia él. Se estremeció y retrocedió a toda prisa. Aléjate de mí. ¿Sabes quién es mi padre? Lo ignoré, acortando la distancia hasta quedar frente a él. Intentó darse la vuelta y huir, pero mi mano ya estaba sobre su hombro, y un dolor inimaginable lo recorrió de pies a cabeza. A Kevin le flaquearon las piernas y cayó de rodillas, dejando escapar un sollozo ahogado. El sudor le corría por la cara. Mi brazo. Me estás rompiendo el brazo, gimió. Apenas lo tocaba, pero sabía exactamente qué nervios presionar para simular la sensación de que me desgarraban. Discúlpate, le dije. Mi voz era baja, pero resonó en la habitación silenciosa. Tartamudeó entre el dolor. Discúlpate con la señorita Sterling. Aumenté la presión ligeramente. Arg. Lo siento. Lo siento, gritó, con lágrimas y mocos corriéndole por la cara. Señorita Sterling, por favor, lo siento. Soy un idiota. No volverá a suceder. Victoria estaba detrás de mí, observando la escena con una expresión de estupefacción e incredulidad. Lo solté. Se desplomó en el suelo como una marioneta a la que le han cortado los hilos, jadeando en busca de aire. Tomé una servilleta de lino de una mesa cercana. Limpié meticulosamente la mano que lo había tocado y luego le dejé caer la servilleta en la cabeza.
Ver. Era la única palabra que necesitaba. Kevin se puso en pie de un salto y echó a correr, abandonando a sus dos guardaespaldas incapacitados sin siquiera mirarlos. Me volví hacia Victoria. Me miraba fijamente, y por primera vez, el hielo en sus ojos se había resquebrajado. Vámonos, dije. Ella asintió y se colocó un paso detrás de mí mientras me abría paso entre la multitud boquiabierta. La gente se apartaba a mi paso como si fuera radiactiva. No volvimos a hablar hasta que estuvimos en el coche, recorriendo a toda velocidad las calles resplandecientes de la ciudad. ¿Qué eres?, preguntó finalmente, con voz apenas un susurro. Arranqué el coche y me adentré suavemente en la noche. Un guardaespaldas. Soltó una risa seca y sin gracia. ¿Un guardaespaldas capaz de neutralizar a 2 asesinos a sueldo en segundos? Ethan, ese chiste no es muy bueno. No bromeo. El silencio volvió a llenar el coche. Las luces de neón de la ciudad bañaron su rostro, suavizando las líneas duras de su perfil. Gracias, dijo después de un largo rato. Era la primera vez que lo decía. Es mi trabajo. Sabía que, después de esta noche, nada volvería a ser igual entre nosotros. Ella jamás volvería a verme como un simple empleado. No sabía si eso era bueno o malo. Pero al menos ya no pensaría que yo era un problema. De vuelta en la mansión, el ambiente estaba cargado de preguntas tácitas. En lugar de ir directamente a su habitación como de costumbre, Victoria se sentó en el sofá de un enorme salón. ¿Quieres algo de beber?, preguntó. Fue tan extraño que me sobresaltó. Agua está bien. Me trajo una botella de agua y se sirvió una copa de vino tinto. La Vincesse no lo va a dejar pasar, dijo, mirando fijamente el líquido carmesí que se arremolinaba. Kevin es vengativo, y su padre, despiadado. Que vengan, dije, destapando la botella de agua. Ella me miró. No estás preocupado, ¿verdad? ¿Debería estarlo? Sonrió con ironía. Supongo que no. Trataste a sus hombres de confianza como si fueran moscas. Dio un sorbo de vino, y su mirada se volvió aguda. Hice que mi gente te examinara. La miré a los ojos y esperé. No hay nada, dijo ella. Después de cumplir 18, tu vida entera se borra por completo. Es como si hubieras dejado de existir durante 10 años. ¿Dónde estabas, Ethan? ¿Qué hacías? Estaba en el ejército, dije, usando la historia que había preparado. ¿El ejército? Claramente no se lo creyó. ¿Qué unidad convierte a un hombre en eso? Los mejores operadores de fuerzas especiales que he conocido parecerían niños a tu lado. Uno que ni siquiera tiene nombre. Fue una respuesta que a la vez era una evasiva. Lo dejó pasar. El hombre que lo recomendó, el general Miller, era amigo de mi padre desde sus días en el ejército. Dijo que eras hijo de otro de sus camaradas. Así es. Ghost había sido soldado, un verdadero héroe. De esos cuyo nombre nunca se conoce y cuyas medallas nunca se ven. ¿Es él? ¿Está bien tu padre?, preguntó Victoria con cautela. Se ha ido. Un fugaz arrepentimiento cruzó su rostro. Lo siento. No te preocupes. El silencio volvió, esta vez menos tenso. Tu padre era un buen hombre, dije de repente. Victoria alzó la vista, sobresaltada. La muerte de su padre en un accidente hacía un año era una herida que aún no había cicatrizado. ¿Tú? Tú conocías a mi padre. Su voz tembló ligeramente. No, negué con la cabeza. Pero Ghost, mi padre, habló de él. Dijo que era el único hombre al que alguna vez consideró su igual. Un rival respetado y un amigo de confianza. Ghost y el padre de Victoria habían servido en la misma unidad de élite clandestina. Una había optado por permanecer en las sombras. La otra había regresado a la luz para construir un imperio. Sus ojos brillaban. Rara vez mostraba ese tipo de vulnerabilidad. Mi padre nunca hablaba de su época en el ejército. Hay cosas de las que no se puede hablar, le dije. Solo debes saber que no estoy aquí por el dinero, señorita Sterling, estoy aquí para cumplir una promesa. Mi mirada era firme, sincera.
La sostuvo durante un largo rato, buscando algo en mis ojos. Finalmente, suspiró y apuró su copa de vino. Lo entiendo, dijo. Sea quien sea, a partir de ahora trabaja para mí. Su trabajo es protegerme. A cambio, cualquier problema en el que se meta en esta ciudad, la familia Sterling se encargará. Era una promesa de una de las mujeres más poderosas del país. Trato hecho, dije. Se puso de pie, frotándose las sienes con cansancio. Descansa un poco. Tengo la sensación de que mañana va a ser un día largo. Subió las escaleras, dejándome solo en la habitación cavernosa. Sabía que aún desconfiaba de mí, pero esta noche algo nuevo había surgido entre nosotros. Una semilla de confianza. Saqué un teléfono satelital y marqué un número encriptado. Soy yo. Una voz ronca respondió al otro lado de la línea. Gipe, me alegra oírte. ¿Qué tal la vida civil? Gipe, mi nombre en clave. Está tranquila, dije. Necesito un análisis exhaustivo de Industrias Vance y de toda la familia Vance. ¿Todo? Quiero saber qué desayunan. Cuanto más sucio, mejor. Media hora. Pan comido, dijo la voz con una risita. ¿Quieren que los hagamos desaparecer? No. Esto es personal. Pero vigila a Benport por mí. Quiero saber si entra algún activo extranjero inusual en la ciudad. Máxima prioridad. ¿Hecho? Colgué y me acerqué a la ventana, mirando fijamente la negrura profunda. ¿Los Vance? Eran aficionados. Me preocupaban los profesionales. Los que habían escenificado el accidente de mi padre y la muerte de Go. Se avecinaba la tormenta. Al día siguiente reinó la calma. Demasiada calma. Los Vance no hicieron ningún movimiento. Y ese silencio era más amenazante que cualquier declaración de guerra abierta. Victoria estuvo en vilo todo el día, trabajando con una intensidad sombría. Al terminar la jornada laboral, salió de su oficina. Tenemos que ir al almacén del oeste. Hay un problema con el envío. Ahora. Eché un vistazo al sol poniente. Sí. Agarré las llaves y nos dirigimos al estacionamiento ejecutivo. Estaba casi vacío. Nuestro coche estaba aparcado en un rincón apartado. El ambiente era pesado, opresivo. Le abrí la puerta del copiloto a Victoria. Mientras rodeaba el coche hasta el lado del conductor, un destello metálico tras un pilar de hormigón me llamó la atención. Mi entrenamiento se activó automáticamente. ¡Agáchate!, grité, me lancé sobre el coche y la empujé contra el asiento, cubriendo su cuerpo con el mío. El mundo estalló. Pum, pum, pum. El sonido sordo y distintivo de los disparos con silenciador resonó en el silencioso garaje. La ventanilla del copiloto se hizo añicos, llenándonos de cristales. Las balas atravesaron la puerta del coche, rozándome la espalda por centímetros. Victoria gritó, un grito corto y aterrado que amortigué con la mano. No hagas ruido, le susurré al oído. Su cuerpo temblaba, pero asintió. El tiroteo cesó. En el silencio ensordecedor, pude oírlos. Al menos 5, quizás 6 pares de pasos se acercaban desde todas direcciones. Eran silenciosos, profesionales. Sicarios. Esto no fue la venganza de un niño mimado. Fue un golpe. Quédense en el coche. No te muevas, ordené, sacando de su funda oculta en la parte baja de mi espalda el cuchillo de combate de grado militar que Ghost me había dado. Los ojos de Victoria se abrieron con terror al ver la hoja y al hombre en que me había convertido. El guardaespaldas vago se había ido. La parca había llegado. Abrí la puerta de una patada y salí rodando, poniéndome a cubierto tras un todoterreno grande. Una lluvia de balas destrozó el vehículo al instante, haciendo saltar chispas. Me tenían acorralado. Respiré hondo, mi mente era una máquina fría y precisa. 5 enemigos con pistolas con silenciador. Superiores en número y potencia de fuego, y además dominaban la posición elevada. Yo solo tenía un cuchillo y un civil al que proteger. Malas probabilidades. Eché un vistazo debajo del todoterreno, 2 hombres custodiaban la salida.
3 avanzaban hacia mí en una clásica formación de pinza. Mercenarios. Bien entrenado. Tenía que acabar con esto rápido. Cogí un trozo de cristal roto del suelo, y con una precisión milimétrica, lo lancé con fuerza contra la pared del fondo. Sonó con fuerza. El mercenario a mi izquierda se estremeció, girando la cabeza hacia el sonido un instante. Era justo lo que necesitaba. Salí disparada de detrás del todoterreno, un borrón en el aire. Vio un destello, sus ojos se abrieron desmesuradamente, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Mi cuchillo se deslizó por su garganta. Se ahogó, agarrándose la herida, y se desplomó en un charco de su propia sangre. «Carlos está herido», gritó uno de ellos. «Está allí, dispárenle». Las balas llovieron sobre mi última posición, pero ya me había ido, fundiéndome con las sombras tras otro pilar de hormigón. Uno menos, 4 por delante. «Maldita sea, este tipo es un profesional». La voz del líder crepitó por los comunicadores. «Diente y 4, flanquéenlo. 5, mantengan el fuego de supresión. Voy a ver cómo está Carlos». Los disciplinaron, pero ahora eran mi mundo. En la oscuridad, yo era el depredador. Me moví en silencio, como un fantasma que se aferraba a las sombras más profundas, rodeando al mercenario que me flanqueaba por la derecha. Se movía con cautela, con el arma lista. Ni siquiera se le ocurrió levantar la vista al pasar bajo un gran conducto de ventilación. Me lancé sobre él desde arriba, mis piernas se enroscaron alrededor de su cuello. Un giro brusco, un crujido de hueso, y quedó inerte. Aterricé en silencio, tomando su pistola y 2 cargadores de repuesto antes de que su cuerpo tocara el suelo. 2, informen. La voz del líder exigió, ahora cargada de ansiedad. Silencio. Maldita sea. Atención a todas las unidades. El objetivo es extremadamente peligroso. Las tornas habían cambiado. Ahora yo tenía un arma. 4, ¿cuál es tu situación?, ladró el líder. Jefe, no lo veo. La voz del hombre temblaba de miedo. Lo desconocido siempre es lo más aterrador. Está detrás de ti, dije con voz fría y tranquila. El hombre conocido como 4 se quedó paralizado, luego giró bruscamente. Recibió un único y certero disparo en la frente. «Hijo de puta», rugió el líder. 5, granada aturdidora. En ese instante, un cartucho cruzó el aire en arco. Cerré los ojos medio segundo antes de que detonara. Una luz blanca cegadora y un estruendo ensordecedor llenaron el garaje. «Te tengo», gritaron el líder y un último hombre, abriendo fuego contra mi posición. Pero le estaban disparando a un fantasma. En el momento en que explotó la granada aturdidora, me había girado hacia un lado. Cuando recuperé la vista y el oído, levanté mi pistola y disparé 2 veces. Pum, pum. 2 balas, 2 rótulas. Cayeron gritando, con sus armas resonando contra el concreto. La pelea había terminado. Había durado menos de 2 minutos. Caminé hacia el líder, mis zapatos resonaban en el ahora silencioso garaje. El sonido fue como un toque de difuntos. Retrocedió a trompicones, agarrándose la rodilla destrozada, con los ojos desorbitados por el terror. ¿Quién eres?, chilló. Ya sabes, guardaespaldas. Me agaché frente a él, presionando el cañón de mi pistola contra su frente. ¿Quién te contrató?, pregunté con voz monótona. Yo. No sé. Nosotros solo aceptamos los trabajos. ¿En serio? Sonreí y luego le pisé con fuerza la pierna buena con el talón. El hueso se quebró con un crujido húmedo. Gritó, un sonido crudo e inhumano. Lo preguntaré una vez más. ¿Quién te contrató? Sterling. Sollozó, con la voluntad quebrada. Marcus Sterling. Él y los Vances planearon el asesinato juntos. Querían que elimináramos a su sobrina y que pareciera un robo de auto que salió mal. Marcus Sterling, el querido tío de Victoria. Por supuesto. Para heredar la empresa, sería capaz de matar a su propia familia. ¿Quién es tu contacto? Black Viper.
Somos parte del grupo mercenario Black Viper. Jugadores de poca monta. Tenía lo que necesitaba. Puedes morir ahora, dije. No, no puedes. Lo prometiste. Un único disparo lo dejó fuera de combate. Regresé al coche acribillado a balazos. Victoria estaba acurrucada en el asiento del copiloto, temblando incontrolablemente, cubierta de sangre y pólvora. Con la mirada gélida del asesino aún fija en mis ojos, debí de parecer un monstruo. Guardé la pistola en la funda, me quité la chaqueta del traje y la puse sobre ella, protegiéndola de la carnicería. Luego, con cuidado, la saqué del coche. Se acabó, dije en voz baja. Ahora estás a salvo. En mis brazos, finalmente se quebró, su cuerpo sacudido por sollozos profundos y desgarradores. La abracé, dándole palmaditas en la espalda como si fuera una niña asustada, y esperé a que pasara la tormenta. No llamé a la policía. Una sola llamada a otro número, y en 30 minutos, llegó una furgoneta negra sin distintivos. Se marchó en silencio, llevándose consigo todos los cuerpos y las pruebas, dejando el garaje tan limpio como si nada hubiera pasado. Llevé a Victoria a casa en uno de sus otros coches. Estuvo en silencio todo el camino, mirando fijamente por la ventana con la mirada perdida. De vuelta en la mansión, subió en silencio a su habitación y cerró la puerta con llave. Necesitaba espacio. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua y luego me senté en el sofá del salón para limpiarme las marcas grises de la espalda, donde una bala me había atravesado la chaqueta y la camisa. El ardor del whisky que usaba para desinfectar era un viejo conocido. Oí pasos en las escaleras. Victoria, ahora con una bata de seda, bajó con un botiquín de primeros auxilios. Se sentó a mi lado. Déjame, dijo con voz ronca pero firme. No protesté. Le temblaban un poco las manos mientras limpiaba la herida y aplicaba la pomada antibiótica. La crema fría sobre mi piel en carne viva me produjo un escalofrío. ¿Por qué no llamaste a la policía? Preguntó en voz baja. La policía no puede resolver esto, dije. Lo catalogarían como un acto de violencia aleatorio. El responsable saldría impune, libre para volver a intentarlo. Marcus, susurró su nombre, con voz cargada de dolor. Mi propio tío. Ante semejante fortuna, la sangre no vale nada. Terminó de vendar la herida. Gracias, dijo con la voz quebrada por la emoción. Es mi trabajo. No. Negó con la cabeza, mirándome a los ojos. Esto era diferente. Me salvaste la vida. El hielo había desaparecido de sus ojos. También el miedo. En su lugar había algo nuevo, algo complejo y profundo. Gratitud, confianza y algo más que no me atreví a nombrar. Ethan, preguntó. Si no hubieras podido vencerlos, ¿qué habría pasado? No hay duda. Pero si la hubiera, insistió ella. La miré fijamente, y le di la respuesta sincera. Yo habría muerto. Pero tú habrías vivido. No era una frase hecha. Era un hecho. Una promesa que le hice a Ghost y a mí misma. Un escalofrío la recorrió. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. Simplemente me miró fijamente durante un largo rato. De ahora en adelante, dijo con voz repentinamente feroz. No te separes de mí. Ni por un segundo. Entendido. Sonó menos a orden y más a súplica. Hice una pausa y asentí. Bien, pareció relajarse. Voy a prepararte algo de comer. Observé, atónita, como la gélida CEO, que seguramente contaba con un equipo de chefs personales, entraba en su cocina y comenzaba a sacar torpemente ollas y sartenes, reclinándose en el sofá. La observé, y por primera vez, aquella mansión fría y estéril se sintió un poco como un hogar. Media hora después, me puso delante un plato de fideos humeantes. Estaban demasiado cocidos, la cebolleta cortada en trozos irregulares y el huevo frito de encima ligeramente quemado. Tenía un aspecto horrible, y supe que probablemente era la primera comida que cocinaba en su vida. Come, dijo, apartando la mirada, con un leve rubor en las mejillas. Tomé los palillos y di un buen mordisco.
Sabía tan mal como parecía. Me lo comí todo y me bebí todo el caldo. Está bueno, dije. Ella me miró de reojo, vio el tazón vacío y una pequeña sonrisa sincera se dibujó en la comisura de sus labios. Fue como ver un glaciar resquebrajarse para revelar una sola flor perfecta. Esa noche, se rompió la represa. Me contó todo sobre su padre, sobre su rivalidad con Marcus, sobre la presión abrumadora de mantener la empresa a flote. Me limité a escuchar y comprendí que, bajo esa coraza de hielo, solo era una joven asustada y sola que necesitaba protección. Al amanecer, se quedó dormida en el sofá. La llevé en brazos a su habitación y la acosté suavemente en la cama, arropándola. Al verla allí, con el ceño fruncido, incluso dormida, sentí un impulso desconocido. Extendí la mano, rozando su frente con los dedos, deseando aliviar sus preocupaciones. Pero me detuve. ¿Quién era yo, Ethan Cross, un hombre con las manos manchadas de sangre, para tocar algo tan puro? Retiré la mano y me fui, cerrando la puerta suavemente tras de mí. En el pasillo, el sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas. Un nuevo día, y todo entre nosotros había cambiado. Ya no éramos solo una jefa y su guardaespaldas. Éramos soldados en la misma guerra, luchando codo con codo. Los días siguientes fueron tranquilos, pero era la calma de una serpiente enroscada. Sabía que Marcus estaba planeando su próximo movimiento. La actitud de Victoria hacia mí se había suavizado por completo. Me trataba no como a una empleada, sino como a una confidente. Una tarde, se volvió hacia mí. Ethan, ¿vienes conmigo a algún sitio esta tarde? ¿A dónde? A casa de mi abuelo. El anciano patriarca, Julian Sterling, una leyenda en el mundo empresarial que había construido la compañía desde cero. Hace un año, un derrame cerebral masivo lo dejó en estado vegetativo, conectado a máquinas. Fuimos en coche a la antigua finca Sterling, una mansión clásica rodeada de extensos jardines impecablemente cuidados. Marcus nos recibió con una sonrisa forzada. Victoria, me alegra mucho que hayas podido venir, dijo, mirándome de reojo. ¿Y este es? Mi guardaespaldas, Ethan Cross, respondió ella con frialdad. Ah, sí, el joven que armó semejante escándalo en la gala. Qué valiente, dijo Marcus con una sonrisa burlona. Lo ignoré y seguí a Victoria hasta la habitación de su abuelo. El aire estaba impregnado del olor a medicina. Julian Sterling era un hombre demacrado, inmóvil en una cama de hospital de alta tecnología, con tubos y cables que salían de su cuerpo. Un médico privado controlaba sus constantes vitales. Victoria le tomó la mano débil. Abuelo, soy yo, Tori. No hubo respuesta. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Me aparté, observando al anciano. Sus signos vitales eran débiles, pero algo no me cuadraba. Era como si una fuerza externa lo mantuviera en ese estado, impidiéndole recuperarse o morir. No parecía un derrame cerebral típico. Doctor Evans, ¿de verdad no hay nada más que pueda hacer?, preguntó Victoria. El doctor negó con la cabeza con gesto sombrío. Lo siento, señorita. Sterling, es un milagro que haya sobrevivido tanto tiempo. Ya ves, Victoria, tenemos que estar preparados para lo peor, añadió Marcus con falsa compasión. Miré del rostro gris del anciano a la expresión preocupada de Marcus, y una oscura sospecha comenzó a formarse en mi mente. Di un paso al frente. ¿Qué crees que estás haciendo?, espetó Marcus, bloqueándome el paso. Lo esquivé y le tomé el pulso en la muñeca. Ethan, dijo Victoria, sorprendida. ¡Suéltalo!, rugió Marcus. Solo eres un guardaespaldas. ¿Quieres ser responsable de su muerte? Cerré los ojos, concentrándome en el tenue y caótico ritmo que emanaba de su piel. Y bajo ese caos, lo sentí. Una amenaza de algo antinatural. No era una enfermedad. Era veneno. Una neurotoxina rara y de acción lenta que imitaba los síntomas de un derrame cerebral, consumiendo lentamente la vida de su víctima hasta que simplemente se desvanecía. Era un plan malvado y brillante. Abrí los ojos. No está enfermo, dije con voz clara y segura. Lo han envenenado. La habitación quedó en silencio.
Eso es absurdo, exclamó el doctor Evan. Llevo 30 años ejerciendo la medicina. Todas las pruebas, todos los escáneres, apuntan a una hemorragia cerebral masiva. Tiene razón, Ethan. No te inventes cosas, susurró Victoria, con la fe vacilante. Está mintiendo para llamar la atención, gritó Marcus, señalándome con un dedo tembloroso. Seguridad, échenlo. No me moví. Me limité a mirar a Marcus. ¿Por qué te pones tan a la defensiva? Tal vez te remuerda la conciencia. Marcus palideció. Calumniador. Ya veremos, dije, volviéndome hacia Victoria. Mace. Sterling, confía en mí una vez más. Dame un juego de agujas de acupuntura. Puedo despertarlo. Todos me miraron como si estuviera loca. Para nada. Marcus gritó, no voy a permitir que le hagas ningún tipo de brujería a mi padre. Lo vas a matar. Victoria vaciló, dividida entre la opinión unánime de la ciencia médica y la serena confianza del hombre que le había salvado la vida. Me miró a la cara, a la firmeza inquebrantable de mis ojos. Luego miró a su abuelo moribundo. Respiró hondo. Confío en él. Su voz era firme y resuelta. Ethan, mi abuelo está en tus manos. Victoria, ¿has perdido la cabeza? Aulló Marcus. Es mi guardaespaldas y se ha ganado mi confianza, dijo ella, con un tono que no admitía réplica. Doctor Evans, por favor, tráigame un juego de agujas estériles. Al ver su determinación, el doctor se apresuró a cumplir con su petición. De acuerdo. Marcus escupió, retrocediendo. Esto es tu responsabilidad, Victoria. Si le pasa algo, serás una paria en esta familia. Una enfermera regresó enseguida con las agujas. Hice que todos, excepto Victoria, salieran de la habitación. Respiré hondo, concentrándome, y tomé la primera aguja. Mis movimientos eran un borrón, una danza de precisión letal mientras comenzaba a insertar las agujas en puntos clave de la cabeza y las manos, de Julian Sterling. Era una técnica antigua, casi mítica, que Ghost me había enseñado, una que se movía en la delgada línea entre la vida y la muerte. 13 agujas, todas colocadas. El anciano permaneció inmóvil. Desde un rincón de la habitación, Marcus ya sonreía con sorna. Yo aún no había terminado. Coloqué los dedos en las puntas de las agujas y comencé a hacerlas vibrar a una frecuencia específica. Un zumbido grave llenó el aire mientras canalizaba mi energía a través de las agujas hacia el sistema nervioso, dormido del anciano. El sudor perlaba mi frente por la intensa concentración. Transcurrieron 10 minutos en un silencio sepulcral. Luego, una tos. Un sonido débil y áspero proveniente de la garganta del anciano. Sus párpados aletearon. Su dedo. El dedo del abuelo se movió. Victoria gritó y corrió a su lado. El color volvía al rostro de Julian y su respiración se hacía más fuerte. Imposible. El doctor Evans susurró desde la puerta, con la mandíbula desencajada. El rostro de Marcus era una máscara de puro horror. Le quité las últimas agujas de las yemas de los dedos al anciano. 10 finos chorros de sangre negra y maloliente brotaron, manchando las sábanas blancas. Julian Sterling abrió los ojos de golpe. Tosió violentamente, escupiendo un buche de sangre negra al suelo. Sus ojos nublados se enfocaron lentamente en la niña que lloraba a su lado. ¿Tori? Su voz era un susurro seco y ronco, pero era su voz. Abuelo. Victoria rompió a llorar, apretando su mano contra su mejilla. Estaba despierto. El hombre condenado a muerte por la medicina moderna estaba despierto. La sala estalló en júbilo. En medio de la celebración y la conmoción, Marcus Sterling se apoyó contra la pared, con el rostro pálido y el cuerpo temblando. Sabía que había terminado. Guardé mis agujas en silencio. Al ver las lágrimas de alegría de Victoria y un destello de vida que volvía a los ojos del anciano, sentí una calidez que me invadía el pecho. Una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Matar me daba una descarga de adrenalina, pero salvar una vida era algo completamente distinto. Quizás debería volver aquí, no solo para proteger a su hija, sino para salvarme a mí mismo.
La milagrosa recuperación de Julian Sterling conmocionó a la comunidad empresarial de Avenport. Marcus se desesperaba cada día más. Una semana después, tomó su decisión final. Se convocó una reunión extraordinaria del Consejo de Administración de Sterling Enterprises. Marcus presidía la mesa, flanqueado por Richard Vance. Damas y caballeros del Consejo, anunció Marcus con un brillo triunfal en los ojos. Esta mañana, el señor Vance, otros interesados y yo hemos adquirido el control del 51% de las acciones de esta empresa. Por lo tanto, solicito una votación para destituir a Victoria Sterling como directora ejecutiva, con efecto inmediato. La sala estalló en murmullos. El rostro de Victoria palideció. Aquella era la máxima traición. «Como pudiste», susurró, con la voz temblorosa de rabia. «Es lo mejor, querida», dijo Marcus con condescendencia. «El lugar de una mujer no está en la sala de juntas». Además, intervino Richard Vance, «mi hijo Kevin todavía te tiene mucho cariño. La fusión de nuestras familias nos haría imparables». Su objetivo final era claro: primero, apoderarse de su empresa y luego de ella. Victoria miró los rostros de los miembros de la Junta, quienes antaño habían sido leales aliados de su padre, y que ahora se ponían del lado de su tío traidor. Estaba sola. «No dimitiré», dijo con voz desafiante. «Tu opinión ya no importa», se burló Marcus, mostrando una pila de documentos. «Votemos». 1 a 1, los traidores levantaron la mano. Todo había terminado. Justo cuando Marcus iba a proclamar la victoria, las puertas de la sala de juntas se abrieron de golpe con un estruendo. Todas las miradas se volvieron hacia él. Entré empujando una silla de ruedas. Sentado en ella, vestido con un elegante traje, estaba Julian Sterling. Sus ojos eran claros y penetrantes como el acero. «Aún no estoy muerto, gusano traidor». La voz del anciano resonó en la habitación. «¿Desde cuándo tienes derecho a tomar las decisiones de esta familia?» Marcus parecía haber visto un fantasma. «Papá, ¿cómo?» «Si no hubiera venido, habrías vendido el legado de esta familia a la basura». Julian rugió, arrojando un vaso de agua a los pies de su hijo, donde se hizo añicos. «¿No te bastó con vender la empresa? ¿También tenías que envenenarme e intentar matar a mi nieta?» Cada palabra era un golpe hiriente. «No, no fui yo». Marcus tartamudeó. «De verdad». Di un paso adelante y conecté una memoria USB al proyector de la sala. La confesión del líder mercenario se proyectó en la pantalla gigante para que todos la vieran. A continuación, presenté diapositivas que mostraban las transferencias ilegales de acciones y las pruebas de malversación. «Y, señor Vance», dije con una sonrisa. «Me acabo de enterar de que la SEC ha congelado todos los activos de Vance Industries mientras se investiga un fraude masivo. Ah, y a tu hijo Kevin lo acaban de arrestar en una redada antidrogas. Va a estar mucho tiempo en la cárcel». Richard Vance se desplomó en su silla como si le hubieran disparado. El golpe había terminado. Marcus y Vance fueron escoltados fuera por agentes de policía que habían estado esperando discretamente afuera. El imperio Sterling estaba a salvo. Más tarde esa noche, Victoria y yo estábamos solos en su oficina, viendo cómo la puesta de sol pintaba el cielo de tonos naranjas y morados. «Se acabó», dije en voz baja. «Sí». Se giró para mirarme, sus ojos, antes tan fríos, ahora irradiaban una calidez solo para mí. «Ethan», dijo con una pequeña sonrisa pícara en los labios. «Investigué un poco más sobre ti». Se me aceleró el corazón. «¿Y qué encontraste?» «La parca», susurró. «La leyenda del inframundo. El hombre al que todos temen». No lo negué. «Así que, señor segador», dijo, dando un paso más cerca. «Ahora que el peligro ha pasado, ¿es hora de que regrese a su reino?» La miré a su hermoso rostro sonriente y comprendí que los tronos y títulos que había dejado atrás ya no significaban nada para mí. Acorté la distancia entre nosotros hasta que pude sentir el calor de su cuerpo, percibir ese tenue y fresco aroma a pino. «No puedo hacer eso», dije. «¿Por qué no?» «Mi contrato es vitalicio». «Y aún no ha vencido». Un hermoso rubor se extendió por sus mejillas. «¿Quién?»
¿Quién firmó un contrato vitalicio contigo? No respondí con palabras. Bajé la cabeza y la besé. Justo cuando el beso se intensificaba, un teléfono satelital en mi bolsillo, una reliquia de mi vida pasada, empezó a sonar. Me separé a regañadientes y contesté. Una voz ronca y potente, que conocía demasiado bien, se oyó al otro lado de la línea. Lipe, ¿ya terminaste con tus juegos de casitas? Pregunté sorprendido. Viejo, tu trono ha estado vacío demasiado tiempo, dijo mi antiguo comandante. Los chacales merodean. Es hora de volver a casa. Mi expresión se endureció. Victoria, al percibir el cambio, me agarró del brazo, con los ojos muy abiertos por el miedo. La miré, a la mujer que había derretido el hielo que rodeaba mi corazón. Luego hablé por teléfono, con voz firme y clara. Mi trono ya no está ahí. ¿Entonces dónde está?, preguntó el anciano. Miré a Victoria a los ojos y sonreí. Está aquí mismo.